Katy, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de estar en el podcast de Psicología y Felicidad. Mil gracias por la invitación. Yo feliz de verte, ¿no? De recordar los tiempos aquellos de maestra que fuiste mía y bueno, que me siguen inspirando. Así que feliz, aquí estoy encantada. Mil gracias. Yo también admiro mucho tu trayectoria y tu trabajo. Y empecemos por ahí. Siempre me gusta preguntarle a los invitados cómo definen rápidamente lo que hacen. Si conoces a alguien por primera vez y te dice, ¿a qué te dedicas? ¿Qué respondes, Katy? Bueno, lo primero es, hago lo que me apasiona. O sea, soy de las personas afortunadas que pueden trabajar en lo que nos apasiona, ¿no? Sí. Y después digo, soy psicóloga clínica y pues acompaño a las personas en su crecimiento personal. Entonces, eso es así, en breve, lo que normalmente digo. Ok. Y en este momento, dentro de la psicología clínica, ¿qué es lo que más te interesa? ¿Qué le estás dedicando más tiempo? Pues, creo que va dirigida la gran mayoría de mi tiempo a mejorar las relaciones. O sea, si tú me preguntas, o sea, la gente llega a mi consultorio, a veces niños, a veces adolescentes, a veces parejas o pacientes que quieren, o sea, como salir de una situación que duele, pero casi todo, Margarita, va dirigido como a la relación con mi pareja, a la relación con mis hijos, a la relación con mis papás, con mis amigos, a la relación con mi cuerpo, a la relación con mi salud mental. O sea, como que las relaciones en general Ujú, son como esta área que nos ayuda a saber qué calidad de vida tenemos, ¿no? A saber sí. qué tan felices somos, qué tan plena es Ujú, nuestra vida. Entonces, como que siempre apunto a que en las relaciones nos damos cuenta de cómo se ve el efecto de nuestro trabajo, ¿no? Ahí es donde te notas si ya tienes mejor inteligencia emocional, si tienes más capacidad de sortear los conflictos. Entonces, o sea, te diría que todo lo que ayuda para mejorar nuestras relaciones, y evidentemente aquí es todo el trabajo con el pensamiento, ¿no? Este espacio de la mente, con el manejo de las emociones, ¿no? Porque el poder descubrir tantas cosas acerca de lo que las emociones nos comunican, nos transmiten, la dirección que le dan a nuestra vida. Entonces, o sea, son como dos herramientas que uso, o sea, los pensamientos, las emociones y dirigido a cómo mejora esto mis relaciones, ¿no? Entonces, como que por ahí es por donde pues por donde ahora sí que cultivo todo mi aprendizaje y mi trabajo va como en esa dirección. qué bonito. Fíjate que yo pienso que en el área de la psicología positiva, por ejemplo, está habiendo cada vez más evidencia del papel central de las relaciones para el bienestar, para la satisfacción con la vida, para el sentido de la vida. Realmente es como lo más importante, ¿no? Y bueno, como terapeuta familiar que eres, como psicóloga clínica, yo siento que hay muchos lentes o muchas maneras de entender o de abordar las relaciones entre las personas. ¿Hay algunos que sean tus maneras o tus lentes favoritos para trabajar con las relaciones? Claro, Dicho de bueno, otra la manera, primera, digamos, tus sí. marcos conceptuales, no sé. Claro, fíjate, hay algo que me encanta que además está muy ligado a lo que hace la psicología positiva, porque lo primero que hago siempre es, cuando llega cualquier persona pues, a terapia, ¿no? Es decirle, o sea, lo primero que quiero que te lleves del consultorio es unos lentes con mirada curiosa. Entonces, lo primero Qué es, o sea, bonito. la Ujú. curiosidad. No hay cosas buenas, no hay cosas malas. Aquí en este espacio terapéutico para mí es importantísimo que tú te vayas sabiendo que si miramos con curiosidad, llegamos a la comprensión. Si miramos con curiosidad, vamos a tener información. Y parte de lo que me llevó a este lugar, creo que fue la terapia narrativa, el trabajo de Michael White, de David Epstein, o sea, como el poderle dar esta distancia al problema, al conflicto, al síntoma, o sea, despertó mi absoluta curiosidad de decir, wow, o sea, ¿cómo esta persona que en la carrera yo hubiera visto, que siempre digo, fue mi primer paciente, ¿no? Mi primera maestra, que tenía un diagnóstico de agorafobia. Entonces, desde la narrativa, me ayudó a Para los mirar que con no saben, curiosidad. para los que nos escuchan, que no saben qué es la agorafobia, Es el miedo a salir a los espacios abiertos, ¿no? Esta persona tenía mucho miedo a salir de su cuarto y después a salir obviamente de su casa. de su Entonces, casa.
desde la narrativa, que es esta teoría que me parece como súper cómoda, no es como hacer terapia en pijama, o sea, cómoda, rica, porque lo que me hace es, o sea, mira con curiosidad qué hay, o sea, el síntoma es una cosa y la persona es otra. Entonces, cuando haces todas estas preguntas y dices, o sea, la parte maravillosa de cuándo no está este síntoma, cuándo no está el miedo, entonces te ayuda a explorar todo este otro terreno de las posibilidades, ¿no? Entonces cuando dices, ok, te voy a ver en tu casa la primera cita y después nos vamos a ver en el consultorio, con esta certeza que finalmente, pues tú también en la relación que puedes establecer con tus consultantes, con tus pacientes, con las personas con las que trabajas, hay un efecto en esa relación terapéutica que a mí me parece una de las cosas más lindas, digamos, con las personas con las que trabajas, que me lo dio también, o sea, como esta capacidad, te sales un poco del psicoanálisis tradicional, en donde hay esta distancia y entras a un espacio como más cómodo de pregunta, y entonces esto me permitió justo decir, ok, uno, te veo en tu casa. Dos, o Mm, sea, las siguientes van a ser en el consultorio. Entonces, le cambias la narrativa, que son los lentes, de decir hay un trastorno que se tiene que trabajar con medicamentos y solo a través de un psiquiatra. O sea, no, a ver, vamos a ver de qué se trata esto y vamos a empezar a tejer las historias alternativas, o sea, las historias del cómo sí, de cuándo esto no sucede. Y entonces, es el mundo que te ayuda a pensar fuera de la caja. Ese es el que te diría que me apasiona y que ese es uno de los marcos que definitivamente uso muchísimo. Y la parte también viviendo en una ciudad con la que vivimos, un modelo breve, un modelo mm, como enfocado en soluciones que te da obviamente pues algunas de las corrientes de la escuela de Palo Alto, o sea, como el poder decir, quiero que esto sea algo concreto, quiero que sea algo práctico, ¿no? La parte del modelo cognitivo-conductual, o sea, en donde trabajas con las creencias, ¿no? Las creencias y cómo estas a veces pueden ayudarte a salir o ser los obstáculos que te mantienen en una prisión por otro lado, ¿no? Y todo el trabajo de inteligencia emocional, acompañado un poquito con esta parte budista. Hay un maestro que, bueno, murió hace poco que le decían Thich Nhat Hanh, que era de este lugar que Era de bombardearon. Vietnam, ¿no? Era de Vietnam, Vietnam, creo. exactamente, Ujú. el de Vietnam. Tiene una filosofía de vida tan linda que entonces es, bueno, el maestro de toda esta teoría de corriente de mindfulness. Entonces, también eso lo incluyo, por ejemplo, en la terapia, la parte que ha habido tanta, digamos, investigación en neurociencias y en la respiración y en la meditación y en los estudios de la mente, bueno, me encanta la definición de Dan Siegel, de que trabaja con esto, en donde se encarna en el cerebro. Entonces, toda la parte de neurociencia, de lo que sucede con el cerebro y con los químicos y con la respuesta de trauma, que es otra de las miradas que utiliza mucho en el trabajo terapéutico, porque obviamente cuando tú sabes cuál es tu respuesta de trauma, cuando reconoces tus estilos de apego, es mucho más fácil, les digo a mis pacientes, el hipo llega solito, o sea, no es que tú decides tener hipo, bueno, tu sistema nervioso reacciona cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, igual que el hipo, se prende. Cuando tú aprendes a saber que se prendió, hacia qué dirección se va, es mucho más fácil, mirándolo con curiosidad, que sepas cómo manejarlo, que sepas cómo irlo como domando, como conteniendo. Y entonces, o sea, hago una especie de pues, conjugación, digamos, de todas estas teorías, un Mm, poco de trabajo corporal, ¿no? Hay una mm. teoría que bueno, se llamaba Psychointegral Therapy, que trabaja mucho con el cuerpo, con las emociones. Entonces, pues de todo un poco, lo que vamos a lo largo de la vida conociendo, te va dando los recursos que te van ayudando y entonces chile, mole y pozole, así, así de todo un poco, y con miras de que vean las personas los efectos en su vida, en sus relaciones y más que nada, o sea, como les digo, se va a poner todo esto a prueba cuando aparezca el conflicto, cuando te des cuenta que como en las palmeras te movió el huracán, Mm, pasó el huracán y tú sigues ahí pudiendo volver a disfrutar del sol, pudiendo volver a sentir el viento y de eso un poco se trata, ¿no? Incluir como toda la parte del vivir las emociones sin que les tengamos que tener miedo, sin que las tengamos que evitar, sino sabiendo cómo gestionarlas, ¿no? Entonces, más o menos, esa es como la mezcla de los lentes que utilizo.
Qué bonito, qué poético lo que decías de las palmeras y volver a ver el sol, me encantó. Y al oírte y al oír la riqueza de cuántas cosas integras, me hiciste acordarme de Michael White, a quien mencionaste, uno de los creadores de la terapia narrativa, porque me acuerdo una vez que tuve la suerte de ir a un entrenamiento con él, que decía que él no quería que nadie saliera de ahí haciendo terapia whiteana, que cada quien tenía que hacer su terapia, ¿no? Entonces, en tu caso, pues sería terapia katiana, y creo Exactamente. que, Así que lo fue, has tal creado. cual. Qué bonito. Sí, sí, Oye, él seguí los mencionaste y pasos. hablaste un poquito del trauma y Ujú. me encantó esa analogía con el hipo, ¿no? Que uno no decide que le va a dar hipo, sino que le da, y que así son las experiencias, pues no la Sí, experiencia traumática per se, sino las reacciones o las secuelas del trauma, ¿no? Eh, exactamente. Entre paréntesis, ¿cómo se le llama? ¿Solo son los flashbacks, esas secuelas del trauma? ¿O cuál sería esa analogía con el hipo? ¿Cómo se da uno cuenta que está el trauma activando algo? Fíjate, algo que normalmente hago siempre es decirles, a ver, primero hay que reconocer cuál es, o sea, cuáles son como las respuestas de apego, si sabes cuál es como el tipo de apego que tienes en Eso era diferentes la segunda situaciones. cosa que te iba a Exacto. preguntar. Cuéntame de eso Exacto, también. entonces siempre le haz de cuenta, es checar de chiquito qué pasaba cuando tu papá se iba, cuando tu mamá te regañaba, o sea, como que encontramos esos momentos en donde se detonaba una respuesta, ¿no? Vamos a suponer, entraban rayos, truenos por la ventana, tenía mucho miedo y entonces yo necesitaba que mi papá me abrazara, mi mamá, pero no estaba. Mi papá no estuvo, mi mamá estaba trabajando y entonces revisamos qué te pasaba. Me daba mucha ansiedad, me escondía abajo de mi cama. Entonces, eso es lo que revisamos para saber. Cuando a veces tú sientes esta soledad, vas a tener una respuesta ansiosa, ¿me explico? A veces, si tu respuesta es, o sea, me ausento, me voy a otro lado, un poco como más cercano Mm, a la disociación, que, o sea, mucha ujú. gente ya ubica que disociarte es como tu cuerpo está aquí, pero tú estás en otro Está en lado. otro lado. Exactamente, ¿no? O corro, a que alguien me abrace, corro a que, o sea, entonces, este es el tipo de respuestas que busco para que entendamos cómo tu sistema nervioso, porque decimos de pequeñitos, no tienes más que tu sistema nervioso y a los adultos que te contienen. Ajá. Entonces, cuando tú ya sabes cuál es la respuesta, y muchas veces, fíjate cómo lo que te decía de las relaciones, los problemas de pareja desde el noviazgo hasta que somos adultos son los que nos enseñan cuál es el tipo de apego. Entonces, aquí lo Mm, primero es ver, ok, si tienes ansiedad, si eres evitativo, si te desorganizas, o sea, estos generalmente las respuestas que tenemos. Entonces, ahí es donde tu sistema nervioso como el hipo, se dispara para protegerte, ¿no? Entonces, cuando ujú, alguien llega diciendo es que me quedo congelada, como le digo, es velo con curiosidad. Es una respuesta de tu sistema nervioso queriéndote de rescatar. Entonces, ujú. nada más, o sea, reconócela, nota que esa es la respuesta para que entonces sepas cómo salir de aquí. O sea, no es lo mismo si tú sientes, o sea, ese te congelas del sistema nervioso que dice, pausa, esto es demasiado abrumador, y entonces lo que hace tu sistema es que te protege y te blinda para que no se pelen, digamos, como los cables de tu cerebro que es en un estado totalmente destruido. ¿Qué hace? Te permite que, o sea, haya una especie como de blindaje a que no quedes totalmente, o sea, desorganizado, ¿no? Entonces, estas son las respuestas que solito el sistema nervioso hace. Y cuando ya las reconoces tú, entonces puedes decir, ahorita estoy generando esta respuesta y me estoy poniendo en modo a la defensiva, atacando, Ujú. generando Mm, un diálogo de, o sea, de decirle al otro que yo tengo la razón, peleo, o ya me quedé callada, siento que me congelé, siento frío, calor, eso es justo, estoy congelada, ¿no? Que quien estudia mucho esto es ¿cómo se llama? Stephen Porges, que es el de la teoría polivagal, que te dice, las respuestas aparecen porque, o sea, es el nervio vago que va por todo tu cuerpo, por eso le dicen el nervio vago, porque va cuidándote de cómo vas a poder funcionar a pesar de que esta situación de trauma que es emocionalmente abrumadora, una situación y te deja en este estado de no puedo moverme, ¿no? No puedo responder como con todas tus funciones, digamos, de inteligencia avanzada porque estás en una situación de demasiado abrumadora. Entonces, lo que sucede es esto, o sea, tu sistema te protege y reconocer cada una de las respuestas es súper importante porque ahí es donde dices, ok,
ya sé que me regreso a si estoy congelada, empiezo a mover poco a poquito, empiezo a mover, me empiezo a estirar, me empiezo a sacudir. A veces una respiración no me va a sacar de un modo en donde yo lo que necesito es moverme. A veces una Mm, respiración me va a ayudar, ¿no? A que empiece a cambiar el ritmo, empiece a conectarme con mi cuerpo y entonces la respiración va a ser la respuesta para el tipo de reacción de mi sistema nervioso. Entonces, por eso es ujú. importante reconocer hacia dónde me voy, porque ahí es donde voy a tener la manera de salir de ahí. Si no sé y solo me asusto, Margarita, imagínate que yo no conozco, lo que hago es me juzgo, porque qué vergüenza que me quede paralizado y no pueda Sí, responder. ¿Me explico? No, claro. si soy inteligente, si soy listo, estoy preparada y no puedo responder, entonces tengo vergüenza. Y entonces aquí es Ujú, cuando dices, no, a ver, observa, tu sistema nervioso solo te protegió. Si estás congelada, poco a poco te mueves, poco a poco sientes tus pies, te estiras o haces movimientos más bruscos de acuerdo a lo que cada quien nos va funcionando, pero sabes que solo con movimiento vas a salir de ese lugar y sabes que es como una especie de si se me entumió mi pierna, no digo me voy a morir, ya la pierna ujú. no la siento, no, es decir, ya sé, esto se llama que se me Okey, durmió. Entonces, sí. lo que hago es relacionarme con ese se me durmió de una manera mucho más serena y entonces sabes que Ujú, te estiras, que te la sobas tantito, que o sea, te das masajito y entonces en un par de segundos o en un minuto ya puedes estirar tu pierna y sales de esa situación. Esto es exactamente lo mismo con las respuestas del sistema nervioso cuando te están protegiendo porque viviste una situación de trauma que es, como te decía, demasiada emoción que no puedo manejar, que no puedo gestionar porque estoy solito, porque tengo una edad muy pequeña. Y entonces ahí mm. es donde vienen estas respuestas que se graban en el cuerpo y tu cuerpo lo único que hace es, parece que esto es como cuando de niño te pasaba lo de los truenos, ¡pum!, te congelo. Y entonces Ujú, es un poco el inconsciente haciendo la chamba por ti, acompañado de mm. la mano de tu sistema nervioso. Así es como Guau, funciona. guau. Katy, ¿hay un sinnúmero de maneras de responder o hay ciertas formas típicas o ciertas categorías? Mencionaste el congelarse, mencionaste la El o sea, no sé si la atacar, ansiedad, exactamente. Sí, ¿nos fíjate, las podrías contar brevemente? claro, claro que sí, son Ujú. 4 respuestas. O sea, una respuesta. ¿Respuesta ante la ansiedad o ante el trauma? ¿Ante qué? Sí, ante el trauma, haz de cuenta. Entonces, Sí, lo que te pasa a ti es que tú vives una situación que evidentemente no pudiste manejar, ¿no? Fue okey. profundamente, o sea, abrumadora emocionalmente hablando, ¿no? Que Ujú, la vives en soledad, que esa es la otra ujú. característica del trauma, Ah, ¿no? qué Porque interesante. si la vives en soledad, no tienes cómo gestionar qué hacer con eso. O sea, un niño que su papá lo abandona y no hay nadie que le diga, papá está enojado, Mm, tranquila, no pasa nada, ahorita se le va a pasar, tú empiezas a tener una respuesta, o sea, de me puedo morir, de niño me puedo morir si un papá no me cuida. ¿Me explico? ujú. Entonces, esa es la otra y que es inesperada, o sea, que te toma Mm, por sorpresa. Entonces, okey. cuando se cumplen esos, digamos, como 3 criterios, es cuando sabes que esa situación te genera esa como respuesta de trauma, ¿no? Ujú. Entonces, cuando viene esa respuesta, bueno, y vamos a ver, como me decías, ¿cuántas respuestas hay? La primera es que te congeles, ¿ok? Okey, Que es de lo que hablábamos. sí. Otra es que ataques, que es el Mm, famoso fight or flight mode, fight ¿no? or flight, ajá. Ataco, exactamente, que viene de un modo sobrevivencia. Entonces yo Sí, ataco porque siento, por ejemplo, ya cuando me pasa en modo adulto, yo ataco si creo que alguien me va a hacer sentir ignorante. Y como cuando yo me sentía ignorante, entraba en este estado, entonces hoy cómo me defiendo, ataco, ¿no? Entonces esa es otra de las respuestas. ujú, Una de las respuestas más es cuando huyo. O sea, no puedo con esta situación y entonces salgo corriendo, o sea, me voy de aquí y me puedo fugar, ujú. o sea, como mi mente se va a otro lado, o me paro Sí, y me voy, ¿no? Que es, por okey. ejemplo, Sí, hay una de gente que hace las. eso en un conflicto, ¿no? Exactamente, o en Mm, un conflicto tenemos al que, o sea, necesita estar ahí y al otro que necesita irse, ¿no? Y ujú, entonces a veces si no nos conocemos qué tipo de respuesta tenemos, uno se siente abandonado, ¿no? Y el otro se siente, o sea, que tiene que atacar. Entonces ahí es donde las relaciones se complican. Pero bueno, hay una respuesta más, que esta respuesta es cuando estoy en modo complaciente o en modo servil, o sea, cuando mm, aprendí
que si yo entraba como en esta complacencia automática de casi de ponerte un poco de tapete, de ver Ujú. por el otro, por las necesidades del otro, porque fíjate, cuando te pasa esto de niño, si Sí. tú no complaces a tus papás, si tú no haces que tus padres, digamos, vean por ti, Ujú. entonces lo que va a suceder es que tú corres peligro, o sea, de que te saquen de su corazón, de que no te atiendan, o sea, de que venga un Ujú. abandono y tú de niño sabes que tú no te puedes poner por encima de las necesidades de tus padres. ¿Por qué? Porque entonces tú corres peligro de que quedes aislado, solo y evidentemente no sobrevivas, ¿no? Entonces, por eso el modo complaciente es una respuesta también cuando estás en una situación en donde estás sintiendo que la sobrevivencia es esencial para Ujú. ti, ¿no? Y Ujú. es como algo automático que se dispara. Entonces, estas Sí. serían como las 4 respuestas que normalmente son, como les decía, como que se disparan. Y Ujú. para eso es importante mirar con curiosidad para reconocer cada una de estas, en qué Okey. momento o si yo tengo preferentemente un automático, ¿no? Hay veces Ujú. que mi automático es discuto, discuto, discuto. Entonces digo, aquí estoy en modo ataque. ¿Qué me Ataque, okey. pasó? Ujú. Sentí que alguien me descalificó. ¿Qué me pasó? Sentí vergüenza. ¿Qué me pasó? Sentí. Entonces ahí es donde empiezas a notar que estos son lo que tú decías, como los flashbacks, o sea, de Ujú. niña me pasó esto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? No voy a permitir que esa vivencia se repita. Y entonces, por Okey. eso tenemos, o sea, por eso es tan importante reconocer qué me pasó anteriormente, para que cuando yo vuelva a percibir que estoy en la misma situación, responda desde mi lado adulto, desde mi modo, digamos, sereno, inteligente, y no desde el niño que vivió esa situación de trauma, que no supo más que responder con estas 4 respuestas. Y entonces, ¿qué te permite cuando tú trabajas esto? Ser un adulto que está más en balance, que es responsable emocionalmente, y entonces puedes ser una persona con agencia de responsabilidad y no estarle Ujú. diciendo al resto de tus relaciones de mira cómo me dejaste, mira cómo me pusiste, por tu culpa me puse así, ¿no? Y entonces Ujú. en una sociedad que tenemos a veces tantas respuestas violentas, si cada quien trabajáramos nuestro trauma y cada uno le entráramos a entender por qué reaccionamos así y cómo ir gestionando esta reacción, imagínate lo lindo que sería, ¿no? El que Sí. podamos, cada quien ser responsables de nuestras reacciones y de Ujú. cómo podemos resolver en una relación que además es significativa, pues qué me pasó, qué te pasó a ti y lograr entender cómo mejorar la situación, ¿no? Qué bonito. Estas formas de reaccionar que mencionabas, el congelarse, el atacar, ¿solo son ante experiencias traumáticas o pueden ser también ante experiencias dolorosas o difíciles que no necesariamente se consideren traumas? Claro, puede ser también en situaciones donde no se consideren traumas, o sea, no se trata del pasado. Como Mm. podemos darnos cuenta de la diferencia es cuando la intensidad Ujú. no es adecuada, o sea, no es coherente con la situación que estoy Ah, viviendo, esa okey. respuesta es trauma, esa respuesta tiene que ver con herida del pasado. Si Ujú. yo, por ejemplo, igual, ¿no? Me están preguntando, no sé, me da un ejemplo de una pareja que le dice, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo voy a estar? Solo los Mm. imbéciles les va mal. Pues, claro que estoy bien. O sea, por ejemplo, ahí es donde dices, esto tiene que ver con el pasado. O sea, Ajá. Es esta respuesta demasiado. es Ajá. demasiado, o sea, totalmente fuera de lugar la emoción. Ujú. Entonces ahí es donde se sale. Ahora, cuando tú estás sintiendo que alguien, vamos a suponer que vas a hacer, estás en un centro comercial y vas a hacer algún tipo de reclamo, estás en la fila y si no te atienden, o sea, generalmente ahí es donde viene una respuesta en donde dices, me enojo, pero sé Mm. gestionar el enojo. Entonces, Mm. puedes decir, oiga, llevo aquí 25 minutos, no hay nadie que Ujú. venga, estoy enojado, estoy molesto porque tengo otras cosas que hacer, alguien los podría atender, o sea, Ujú. entonces, ¿qué tiendo a ser alguien que, o sea, un poco, mi modo es ataco la situación, ¿me explico? Me enfrento a la situación. Ujú. Hay quien Pero no de una solamente está. manera agresiva. Exactamente, exacto, pero Ujú. pues está en la fila rumiando, que eso sería una Ujú. respuesta de ansiedad, rumiando, rumiando, pero sin resolver y solamente viviendo esta situación de qué hago, pero no, a ver, pero tranquila, pero ahorita te van a
a atender. Entonces, son respuestas que te ayuda, digamos, tu sistema a poder resolver una situación que sí te pone con cierta amenaza o porque vas a llegar tarde o porque te sientes que no estás, digamos, siendo atendida, pero para esto nos sirve conocer cómo funcionan las emociones, que es pienso, siento, actúo. Entonces, si yo sé que pienso esto, ya sé por qué me estoy sintiendo, o sea, con estas emociones, y ya sé por qué. O estoy reaccionando de manera impulsiva o estoy teniendo esta conducta que cuando somos responsables, cuando conocemos esto, podemos tener conductas mucho más adecuadas y alineadas con nuestros valores. Pero como Ujú. normalmente nos hacemos este trabajo personal, pues nos, o sea, lo que nos gana es la reacción y lo que acabas Sí. viendo es qué reacción tuve y aquí sí ves que estas respuestas son, o sea, de tu sistema nervioso porque notan alguna amenaza. A lo mejor no es la amenaza directa a ese trauma que cargo, pero sí es una respuesta de amenaza porque yo no quiero sentirme que nadie me mira, que nadie me escucha. Y entonces ahí es donde Ok, viene el ataco, huyo, me congelo o me la paso complaciendo. ¿Te ok. hace sentido? Claro, y me haces pensar, no sé si es un autor o varios en la tradición de la atención plena y el mindfulness que Ujú. hablan de la diferencia entre reaccionar y responder, ¿no? Que 100%. reaccionar es algo en automático y responder tiene pues no sé si es un segundo o menos de un segundo en el que decidimos cómo actuar, ¿no? 100%. Y fíjate, ahí es donde entran los valores como reguladores de tu conducta. O sea, Ah, cuando tú tienes este espacio, que es el que Víctor Frankl tiene una frase súper linda, ¿no? Que habla de eso, del espacio entre, o sea, lo que tú el piensas, estímulo. percibes, sientes y tu respuesta, o sea, este acto es lo que puede hacer la diferencia absolutamente, o sea, en la persona que quieres ser, ¿me explico? Y entonces aquí es donde, cuando tú tienes claros tus valores, que por ejemplo esto lo trabajo mucho con los papás, o sea, el decir, Mm, tú quieres que tu hijo sea respetuoso, que sea empático, que sea todo esto, ¿ok? Esto es lo que tú quieres porque son tus valores. Entonces, usemos el filtro de tus valores para revisar tus conductas. Y entonces, en lugar de ujú. reacciones, que sean actos, que sean conductas elegidas de acuerdo a la coherencia con los valores. Y ahí es un reto enorme porque generalmente y más con la adolescencia, o sea, tus queridos adolescentes te ponen a prueba con pues todas las conductas impulsivas que ellos tienen. Y entonces aquí es donde, o sea, si tú tienes tu filtro en este espacio, que para eso nos sirve el mindfulness, es como estar en contacto con tus sensaciones, que son las alertas que tu cuerpo te manda cuando tu sistema nervioso va a entrar en este modo, cualquiera de estas respuestas, Ujú. digamos, más del cerebro reptil, digamos, si tú notas estas respuestas y para eso nos sirve estas señales, perdón, nos sirve ese mindfulness, que es decir, ya sentí calor, ya sentí que me sudó la frente, ya sentí que me está hormigueando la mano, que tensé la mandíbula, o sea, notar eso es mi alerta para decir, agárrate de tus valores, o sea, no quieres ser la persona irrespetuosa que insulte, que grite, que transgreda los límites que a ti no te gusta que tus hijos hagan contigo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene un concepto muy, muy lindo que uso también mucho con los papás, que es el enojo limpio en lugar del enojo sucio. El ¿Cuál es enojo la limpio tiene diferencia? corazón. Siempre Mm, les digo, ¿no? Y tengo ahí mis muñequitos en una página de Instagram de Katy Kids. Haz de cuenta que está para que lo aprendamos. Es el muñequito azul es el enojo limpio porque tiene el corazón. Y el corazón hace que tus valores hablen contigo. Entonces, el enojo limpio es cuando dices, no, alto, para, no más. O sea, son frases que traen la energía del enojo, ujú, pero no agreden, no insultan, o sea, no tienen palabras que lastiman al otro. Y el ujú. enojo sucio es obviamente el que sale sin filtros, el que no está trabajado, el que no tiene los valores y el que generalmente Mm, trae, le pongo en el corazón como una especie de pico de metal que cuando ay, venimos de lastima. situaciones que han lastimado exacto, lo que sucede es que tú no tienes filtros. A ti, tú lo que quieres es defenderte y sin importar cómo. Entonces, cuando aprendemos a usar el enojo limpio de el enojo sucio, entonces tú tienes una energía que es el enojo, que sabe poner límites, que te ayuda a parar lo que es injusto, que te ayuda a levantar la voz, pero que tienes la certeza de que trae tus valores, o sea, sosteniendo esa energía emocional. Entonces,
también esto ayuda mucho, o sea, cómo hacerlo consciente. Entonces, si con toda esta práctica de mindfulness conectas con las sensaciones de tu cuerpo que te mandan la alerta de te vas a perder, te vas a convertir en Godzilla, entonces en ese momento paras y eliges el enojo limpio, puedes decir, Ujú. no puedo hablar, estoy furiosa y te vas. Pones un alto, o sea, si usas la energía y después, digamos, del enojo, pero después haces tu trabajo para poder estar autorregulada en modo más sereno y entonces sí poder usar los recursos del pensamiento, la parte de la corteza prefrontal que piensa, que sabe discernir, en donde tú realmente puedes encontrar una solución, ¿me explico? Pero si tú no Ujú. sabes Qué cómo bonito. gestionar todo esto que te toma por sorpresa, entonces, por más trabajo que hagas a nivel de todas estas herramientas maravillosas que nos ofrecen miles de teorías, entonces te gana la reacción, como bien lo decías. Entonces, este espacio entre lo que percibes, interpretas y tu reacción es lo que puede generar que tengamos actos totalmente mucho más responsables y con inteligencia emocional. Qué bonito. Y me encanta que en estos breves minutos ya has mencionado 2 herramientas, la de los lentes de la curiosidad y esto del enojo limpio y el enojo sucio. Quiero hablar de la adolescencia porque sé que es una de tus, pues, no sé si pasiones y especialidades Sí, sí, definitivamente, pero sí. antes tenía ganas desde antes de empezar de preguntarte de algo y brevemente usaste la palabra herida. Y te quería preguntar, porque últimamente veo que se usa mucho en las redes y colegas que veo hablar y mis propios clientes que hablan de las heridas de la infancia y que quieren sanar las heridas de la infancia. La herida, la idea de la herida materna. Y tengo que confesar que no entiendo muy bien qué son esas heridas. O sea, eh, es un concepto que tiene un fundamento en alguna teoría, evidencia científica, es una manera de hablar. Entonces te quería preguntar si para ti es relevante o significativo el concepto de herida de la infancia, y Ujú. si sí, ¿cómo lo entiendes y qué se hace con eso? Claro, fíjate, yo lo relaciono, como bien lo dices, hay, por ejemplo, muchos adolescentes y, sí, más o menos personas entre los 30, los 40, que tienen como identificada la herida, ¿no? La herida de humillación, la herida de rechazo, la herida de abandono. O sea, yo lo que normalmente hago es no voy a ver cuál es tu herida. O sea, hay heridas que lo que generan es la respuesta de trauma. ¿Me explico? ¿Se Entonces, supone que nada más obviamente, tenemos una herida principal o cómo? no, ¿Por qué la herida? supuestamente hay 5. O sea, haz de cuenta que hay heridas Mm, que son como las que más se repitieron, ¿me explico? ujú, Entonces, como se repitieron tanto, por eso tú ujú, tienes como esta herida. Entonces, si yo tengo la herida de abandono porque tuve papás que no estuvieron presentes, que aunque estaban físicamente no me dieron esta atención, entonces esta herida de abandono hace que entonces yo sea como muy dependiente de mis relaciones. Entonces tengo esta tendencia a ser ajá, dependiente y entonces ahí es donde viene otra vez como el apego ansioso, ¿no? Entonces, son como conceptos que, okey, o sea, las redes está llenas de esta información. Entonces, por eso también muchas ujú. de las personas que llegan a consulta tienen esta información, ¿no? Ahora, ¿Y como de te digo, dónde yo viene? ¿De qué teoría viene? Estas viene, 5, perdón. fíjate que ahorita no recuerdo quién es la autora de estas 5 heridas, pero Okey, debe de tener no, ahorita no me acuerdo, pero sí sé que es no una te teoría, preocupes. que son estas 5 Okey. heridas, y ¿Y hay cuáles son? tests en Perdón, línea, de ajá, herida de abandono, herida de ¿abandono? vergüenza, ajá, de injusticia, humillación y Ah, rechazo. okey. Okey, y entonces, y cada una se da por las condiciones, generalmente estas se dan en la primera infancia, ¿no? Y que puede Okey. venir, obviamente, un poco desde lo que, a veces también bueno, pues desde el vientre materno, ¿no? O sea, si tú no Ujú. querías y te embarazaste, y entonces de repente ahí viene una de rechazo, ¿por qué? Pues porque había rechazo Mm, y tú, pues, lo vas percibiendo desde muy pequeñito, ¿no? Entonces, hay ujú, quien dice: "Yo tengo todas las 5 heridas", ¿no? Y mm, finalmente lo que te decía, o sea, cada una de las heridas tiene como una característica que te hace, vamos a suponer, la injusticia, porque siempre me echaban la culpa de lo que mi hermano o mi mm, hermana hacía, y entonces yo tiendo a ser, o sea, justiciero, ¿no? Entonces, cada vez que ajá, alguien me haga sentir que es una injusticia, así es como lo percibo, voy a salir, o sea,
como con la espada desenvainada, decir esto no es así, y entonces cuando lo observas de dónde viene, el origen es la Ujú. primera infancia, ¿no? Pero para Ok. mí como todas estas son respuestas de trauma, entonces lo que yo hago es explicar esto que te decía del sistema nervioso, de cómo es una respuesta que tu cuerpo tiene y tu biología para ayudarte cuando hay una amenaza. Y una amenaza puede ser que te sientas aislado, que sientas rechazo, que tengas miedo como al abandono. Entonces, generalmente, o sea, te digo, yo lo tomo como me lo traen ellos, pero lo englobo en las respuestas de trauma porque finalmente las heridas lo que hacen es detonar que esta es la evidencia, digamos, como científica que tiene el trabajo de las heridas. O sea, biológicamente genera la respuesta de trauma y entonces eso es lo que tú ves a nivel de dónde respondes cuando tú te sientes en una amenaza así. Y entonces, Ujú. digo, ayuda a veces como que a la persona, no, cuando decimos trauma, como que da, o sea, como no, yo no quiero ser Muy alguien fuerte. traumado, ¿no? Exacto. Ajá. Y las heridas te ayudan a que sepas, ok, esto me pasó, entonces yo Me no dolió. soy la traumada, esto me dolió y entonces empieza a generar curiosidad de, ¿y cómo es? ¿Y cómo respondo? Y entonces eso nos ayuda a que las Ujú. personas puedan reconocer, o sea, heridas que hay que te hacen responder de esta manera, que afectan tus relaciones, y entonces eso te invita a que te observes, te invita a que quieras hacer algo con esto, y entonces esa es la parte positiva que le encuentro yo a que de repente Mm. haya tanto diagnóstico o autodiagnóstico en las redes sociales. Qué interesante. Oye, hablemos de adolescencia. Yo siempre pienso en ti como especialista en adolescentes. No sé si tú así también te Sí, bueno, es que autoconcibes, en la ¿sí? pandemia, 100%, en la pandemia me volví 100%, o sea, la mitad de mi consultorio o el 80% se volvió de adolescentes, ¿no? Y de hecho fue Ujú. justo cuando escribí el libro de Adolescencia, Oportunidad y Reto, porque dije, necesitamos, o sea, el papá es que no hay manual, no, yo, a ver, sí ya hay un manual, toma, aquí está mi libro, o sea, ¿Lo tienes por llévatelo, ahí, por trabaja con él, cierto? sí, A ver. aquí está Se justamente, los ¿no? recomiendo, de hecho lo he recomendado mucho. Es Ay, el libro sí. Adolescencia, Oportunidad de Reto, Sí, de que Katy dice, no Calderón de la tires la Barca. toalla, No exactamente, tires la toalla, muy importante. Oye, y exacto. bueno, cuéntanos por qué decidiste escribir este libro, que como acabas de decir es una especie de manual para padres de Sí, adolescentes. Ujú. exacto, tal cual. Pues fíjate, me topaba mucho con una parte que me dolía, que era, veo papás queriendo hacer un gran trabajo con sus hijos adolescentes porque los aman, ¿ok? Claro. Pero la forma en la que están comunicando, la forma en la que están reaccionando, la forma en la que lo están haciendo, justo viene de respuestas aprendidas, de heridas que ellos, o sea, cargan, de respuestas de trauma. Y entonces, o sea, veía muy buenas intenciones, pero muy pocas habilidades desarrolladas, o sea, que tuvieran el cómo hacerle, me explico. Entonces, y Ujú. veía a chavos que lo último que sentían, Margarita, era el cariño de sus papás. Entonces, la Mm. verdad, o sea, literalmente me dolía el corazón porque decía, no es posible que, o sea, que se esté perdiendo lo más importante, que es el amor. O sea, el amor que Sí. les tienen estos papás a estos chavos y que los chavos mueren por sentir su amor y no lo sienten, ¿me explico? Mm. Entonces, Ujú. en ¿Y qué base es a lo que eso y fue, cuál es el obstáculo, cuál es la barrera entre ese flujo de amor que ambas partes desean? bueno, pues yo te diría, este es otro de los cuentos que hice en la pandemia, el miedo. Qué increíble. Es El- para los que están oyendo, pero no están viendo, es un libro que se llama El miedo. Sí, el obstáculo número uno de los papás es el miedo. O sea, ¿Por cuando qué? yo, ¿Qué es lo que temen los papás respecto a los fíjate, hijos? piensan todos estos escenarios, siempre les digo, o sea, todos tenemos la visión de mi hijo viviendo abajo del puente. O sea, este miedo a las Mm. drogas, a las malas compañías, a las malas decisiones, a la inseguridad que vivimos, o sea, Sí, que es hay real. tantos miedos que hay a mi alrededor que entonces el miedo lo que hace es una emoción que a donde, o sea, digamos, donde va a parar y a gestionarse es en la parte reptiliana del cerebro. O sea, y reptil me Ujú. refiero a la más antigua, la más Sí. cavernícola que tenemos, que es la respuesta de ataco, huyo o me congelo. Y entonces, Ujú. generalmente, el miedo hace que tengas muchos escenarios. Te imaginas que tu hijo no te contesta porque no le importa, que algo le pasó, que entonces todos estos escenarios que pensamos
hacen que tengamos una respuesta reactiva totalmente desde este Ujú, espacio poco racional. Y entonces cuando yo desde este lugar hablo con mis hijos, o sea, los regaño, los castigo, hago una cantidad de conductas que en lugar de llevar a la reflexión, de llevar al aprendizaje, de llevar a un ujú, espacio en donde podamos mirar y crecer, ¿no? Lo que hacemos es lastimar, lo que hacemos ujú. es con las palabras, o sea, ahora sí que herir a nuestros hijos. Y entonces, ¿qué hacen nuestros hijos? Se distancian de nosotros, Claro. cierran la capacidad de escucha y entonces tiene el efecto contrario. Lo que queríamos con el castigo Mm, era que él aprenda, ¿no? Entonces, como les digo, ujú. la situación de aprendizaje, pensando en el cerebro, Sí, es no una puedes, situación, si estás no, ansioso. exacto, tendría que ser con curiosidad, tendría que ser con la capacidad de tener una mentalidad abierta, de poder cuestionar, de poder revisar, notar, observar. O sea, necesitamos otras habilidades para el aprendizaje. Y entonces, ¿qué sucede? Sin querer, nuestra reacción los está poniendo en una situación a la defensiva. Y entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a nuestros hijos a que también se pongan en modo reptil. Y es Ujú, cuando menos aprendemos. Y entonces ujú, el miedo es como la emoción que se mete y evidentemente el enojo sucio como respuesta entre los papás y los hijos, porque los mm, chavos ya enojados, lastimados y como con mucha rebeldía es porque ya traen o sea, esta como lastimadura en su corazón, ¿me explico? Y mm, entonces ujú, mi intención con el libro es poderles decir a los papás, a ver, si tú trabajas en esto, en cómo comunicarte, en cómo es la empatía, en cómo las R's de la autorregulación, o sea, son como herramientas súper prácticas, o sea, de diferentes teorías, diferentes autores, pero busqué lo más práctico y concreto que pueda haber para que entonces tú aprendas que hay maneras de comunicar, hay maneras de enseñar, hay maneras de acercarte. ¿Y qué sucede con esto, Margarita? Que obviamente tú de papá cambias tu forma de acercarte, entonces ujú, tu hijo empieza a escucharte diferente, tu hijo claro. empieza a sentir que hay amor, tu hijo empieza a sentir que le importas y entonces responde con compromiso, Ujú, responde con una atención, o sea, totalmente diferente a que, o sea, cuando baja la cortina no te quiere escuchar y ya se cansó de ti. Entonces, realmente cambiando ciertas conductas, aprendiendo patrones diferentes, esta es una respuesta que todos los papás queremos con nuestros hijos adolescentes. Y además me ujú. encanta porque a la par que yo escribía el libro, mis hijos estaban, o sea, Pasando por, creciendo con él, ajá, 15 años y 17 años. Y entonces era muy lindo porque, o sea, pues porque obviamente decía, esto funciona. O sea, cada vez que yo mm, tenía un conflicto, aplicaba y decía, claro que funciona. O sea, es qué que si los maravilla. papás se lo aprenden, van a tener otro tipo de relaciones con sus hijos. Y lo más lindo, o sea, y van a saber ambas partes, que lo que hay ahí es amor, que lo que hay ahí Mm, es un deseo de ver que tengan vidas plenas, de ver que sean personas de bien, de ver que sean personas autónomas, independientes, porque finalmente eso es lo que escucho en la gran mayoría de los papás. Cuando hay ujú, miedos y reclamos, lo que escucho es, tú quieres que tu hijo, o sea, pueda tener plenitud, pueda realmente tener este éxito de verlo con una buena pareja, con una buena profesión, o sea, que lo disfrute, que ujú, viva, o sea, de eso. Y entonces las intenciones son buenas, pero si no sabemos cómo hacerlo, pues evidentemente vamos a usar las herramientas que usaron nuestros padres o abuelos que no tenían tantos recursos a la mano, ¿no? Y entonces esa fue la ujú, intención, así lo escribí y bueno, pues obviamente tiene el objetivo y la meta de llegar a papás para que sepan, ok, si practico esto y me lo aprendo, ¿no? Como les digo ahí, ujú, yo no nací con esto, o sea, yo lo aprendí gracias a eso, o sea, puedo aplicarlo en mis relaciones y tiene un efecto súper positivo cuando lo haces, ¿no? ujú. Qué bonito. Me recuerdas, obviamente, el principio del pensamiento sistémico, que si alguien en una relación cambia su conducta, es probable que la otra persona o las otras personas también, ¿no? 100%. Sí. Esto que obviamente lo vi en la maestría muchísimo, ¿no? De cómo, o sea, cómo un elemento hace que todo el Todo el sistema sistema cambie. pueda cambiar. Y es muy lindo porque el otro día oí en las redes una psicóloga que decía que no se podía trabajar con dos miembros de la misma familia. Yo decía, creo que ella no conoce la terapia sistémica, porque aquí puedes trabajar hasta con el perro, ¿no? Entonces, Sí, sí. justo esto, el decir, a veces con alguna mamá que dice, es que el papá no quiere venir, no te preocupes, invítalo. Y si no Okey. viene,
trabajamos Ujú. contigo. O el Guau. adolescente, no sé si quieran venir mis papás. Si tú Ajá. haces el cambio, te aseguro, o sea, que tu papá va a venir cuando yo lo invite, ¿no? Y entonces se Mm, sorprenden cómo con un cambio, que esa es la parte linda, o sea, un ujú, cambio impacta el sistema y entonces empieza a hacer que el otro también tengan compromiso por su propio cambio, ¿no? Y entonces ujú, es como empezamos el terreno de la transformación, o sea, cada quien ujú. poniendo lo que a cada uno nos toca y ahora sí que la cancha de cada quien es en la que podemos trabajar y en la que nos podemos desarrollar. Y pues Claro. así, esa es la intención, que con que uno empiece, el sistema se empiece a mover. Qué bonito. Cuéntanos, me encanta el título de tu libro, bueno, de ese, porque tienes varios, Adolescencia, oportunidad y reto. ¿Por qué Sí. escogiste esas dos palabras para describir la adolescencia, Katy? Porque, fíjate, la oportunidad que nos dan los adolescentes Ujú, es el que podamos tener una mejor versión de nosotros como adultos, como ciudadanos, como personas que eligen el amor por encima de la guerra, que, o sea, es una oportunidad realmente, Margarita, muy grande de trabajar en tu propio desarrollo personal. Porque como mm. siempre les digo, viene el adolescente con la invitación a subirte al ring, o sea, viene mi hijo y me la pone enfrente y entonces como yo le decía a mi hijo, no, no, o sea, no la voy a tomar, yo recuerdo que te amo, yo recuerdo que, y un poco se reía, ¿no? Ujú, Porque tenía dentro de mí las ganas de decirle, o sea, como me decían a mí, ¿no? Como ujú, mis abuelitas, así, ahí lo tenía en la punta de la lengua y decía, este es tu momento en donde eliges el amor, este es tu momento, donde tú eliges la paz, porque me acuerdo que decía, es que ¿por qué en el mundo hay guerra cuando era más chiquita? Y decía, no puede ser que haya guerras y el amor y la paz. Entonces yo decía, ok, tú querías transformar el mundo, ok, transfórmalo aquí en tu casa con esa personita mm, que te está ujú, invitando a hacer lo que tú, cuando veías las películas de guerra, sufrías. Bueno, te puedes convertir en esa persona con la bazuca porque puedes acabar con la autoestima de tu hijo, puedes acabar con la ah, relación. Y entonces ese momento, o sea, esa oportunidad por el reto que te da tu hijo, es como ujú, lo que te hace y te construye como un ser humano más maduro, como un ser ujú, humano con agencia de responsabilidad. Odio la violencia, sí, bueno, pues este es el lugar para cambiarla. Este es el mm, lugar para que te conviertas en el individuo que quieres ver en tu sociedad. Esa es la persona educada, culta y con inteligencia emocional que quieres ver en cada ciudadano que está a tu lado. Bueno, pues aquí está tu reto y tu oportunidad para que te conviertas en esa persona. Y entonces, mm, esa es la invitación a no tomarla, o sea, el boletito de me voy al ring contigo. Y es ujú, tremendamente fuerte, o sea, el tener de repente a estos, y más que pasó en la pandemia, o sea, a los adolescentes que tenían respuestas, o sea, como de mucha intensidad emocional, ¿no? ujú, Algunos que estaban totalmente encerrados, otros que estaban totalmente enojados, otros que vivían situaciones de violencia, de aislamiento. Entonces, había respuestas súper fuertes. Y el propio miedo tuyo como mamá o como papá, entonces, que te hacía otra vez la invitación, o sea, el reto de ser el adulto que quieres ver en tu hijo. Y ujú. no dejes que el miedo se convierta en esa agresión que acabe lastimando la relación. Entonces, por eso decía, oportunidad y reto es esto, o sea, es lo que, la fuerza contra la que vas, ¿no? Y luego le agregué el no tires la toalla porque no tires la toalla es no te rindas, pero no tires la toalla Claro. porque el pleito constante, así número uno, repetición, era con mi hijo, que no Mm. tirara la toalla en el baño, que la levantara. Entonces, cada vez que yo entraba decía, modo Godzilla, no, Ah, díselo como te gusta que él te hable. Y entonces, por okey, más que estaba enojada, era, amor, cuelgas la toalla, ujú, la toalla va en el gancho. ganchito. Ajá. Entonces, era esta invitación a, tengo que ser la versión, porque quiero ser esta versión de mí y recordarme que esto le daba sentido a mi vida. Entonces, así Ah, es como, como salió el título del libro. qué bonito, y qué bueno que te pregunté, porque yo había supuesto, ¿no? Ahora me doy cuenta, que te referías a la oportunidad que la adolescencia implica, porque en psicología del desarrollo se ha visto que durante la Sí, adolescencia hay una especie de como de reset del cerebro, sí, ¿no? Entonces,
Sí. pensé que te referías a eso y no había pensado en esto tan bonito que dices, que es una oportunidad para los padres también. Qué precioso. Sí, sí, Ay, 100%, sí. y sí va de la mano porque justo el primer capítulo tiene que ver con la parte del desarrollo del cerebro, que Sí, es me este reset, acuerdo. ¿no? Y claro, lo importante es, si ellos están en este reset, están en esta oportunidad que el cableado se pueda modificar y que se generen vías nuevas y conductas nuevas, qué mejor que cuando tienes un modelo de papás que van en esa Ajá, línea de qué enseñarte el bueno. cómo, ¿no? Entonces, Ajá, claro, es oportunidad y reto en muchos sentidos, ¿no? De la ujú, relación, de transformar las cosas, de ellos en crecer con un modelo distinto, o sea, con un ujú. cerebro distinto. Entonces, sí, como que me hizo sentido por muchos lados, pero particularmente la invitación como papás era conviértete en esa persona que quieres Ajá. que tu hijo sea. Ay, qué bonito. Y lo de no tires la toalla, pues es un guiño a tu hijo también, ¿no? Exacto, Qué lindo. exactamente, Eh, tal Katy, hemos cual. hablado de tu libro de adolescencia, el libro del miedo. ¿Tienes alguna otra obra? Sí, claro, A ver, este cuéntanos. que digo es como el divertido, ¿no? Este Sí, se llama La pipí tramposa, que bueno, hablando de Michael White, ¿no? Es este personaje que es la pipí qué tramposa, genial. ¿no? Y además aquí también introduzco, obviamente, o sea, el miedo y la distracción y la flojera, ¿no? La Que flojera. como, como decía Michael White, ¿no? De la externalización del síntoma, el hablar con Lo de nuestros la hijos pipí acerca. traviesa es para niños que se les sale la pipí en la noche, ¿no? Bueno, o en cualquier momento. Exactamente, La exacto, enuresis. que fíjate, en la enuresis y también es para trabajar el control de esfínteres. Fíjate que Mm, me ha resultado con muchas mamás de estoy empezando a quitar el pañal, ¿cómo le hago? Y entonces ah, saqué de hecho, o sea, un taller en línea para decirles, a ver, estos son los pasitos, porque si lo haces desde esta manera de jugar, que la ujú. intención es esta, o sea, ahí aparece también el enojo en el cuento, en el enojo limpio que pone un alto y dice, ya no me vas a mojar más, voy a crecer, voy a decidir crecer. Y entonces el miedo lo que hace es decir, pero tengo miedo que es tal que si crezco mis papás ya no me van a abrazar, ya no me van a querer. Entonces Mm, ujú. hacen los papás una carta para que, como un contrato de, ya sabes, siempre te vamos a querer y A siempre vas querer. a ser nuestro niño, muy lindo. Y entonces la distracción que me ayuda mucho también con déficit de atención, con los niños que tienen déficit de atención, que no te gane la distracción, porque entonces ahí Ah, estás atento y curioso para ajá. cuidar que no te gane la distracción. Y entonces es una de las cosas que pasa con los niños chiquitos, de que no, no quiero ir al baño. Y entonces ahí es Exacto. la distracción porque estás jugando o la flojera de no, no quiero, Ay, que sí. no te gane la flojera. La flojera te Ujú, va a ganar y entonces te va a mojar la pipí tramposa, ¿no? Y entonces como que los niños hacen un juego con esto, tú no ujú. te peleas, no lastimas su autoestima y es una manera como súper linda de poderles quitar el pañal. Qué bonito. Eh, hemos hablado de, bueno, dime brevemente de los talleres que ofreces. Mencionaste este que tiene que ver con el control de esfínteres. ¿Qué otros talleres tienes listos o Claro, claro. preparados? Sí, fíjate, en la página lo que hice y abrí uno que es el que particularmente o sea, quería que le llegara a quien fuera, que no, o sea, abrí el módulo uno que es el autorregulación, fíjate, es el taller de control de esfínteres, el de Ajá, miedos y pesadillas, okey. que es para poder enseñar a tus hijos igual a dormir y cómo ayudarlos a gestionar el sueño, que a veces decir, duérmete, pues ¿cómo le haces? No, y hay Sí. ahí un audio que te ayuda a enseñarlos qué hacer con su mente para que puedan dormir, ¿no? Ese es Ah, el del miedo. Y está el de límites en niños pequeñitos y el de adolescencia, que es igual, ¿no? Comunicación y límites para etapa de adolescencia. Entonces, te decía justo, el módulo de autocontrol lo ujú. tengo abierto porque para mí es importante, o sea, es como mi compromiso con mi comunidad, con mi Mm, país, con mi mundo, me explico, el decir, sí. si yo aprendo a tener mejor gestión emocional, todos vivimos mejor. Entonces, ese módulo Ujú. particularmente es un regalo, o sea, lo tengo abierto Qué sin bonito. costo, para Ujú. que cualquier papá que como que diga, ¿qué es esto de las emociones? ¿Qué es esto de los regaños? Que pueda entrar, que lo pueda visitar, que lo pueda escuchar las veces que necesite, porque creo que esto sí nos puede generar una comunidad mucho más sana si tuviéramos, o sea, la oportunidad de trabajar en nuestro espacio emocional, ¿no? Entonces, ese particularmente el taller de la autorregulación, o sea, perdón, el módulo uno de autorregulación,
Ese lo dejé Ujú. abierto y es básicamente como estrategias de crianza, digamos, como con mucha conciencia, con inteligencia emocional, y es para niños más pequeñitos o para adolescentes, los que estamos allá ahora sí como a partir de quinto de primaria, arranca la adolescencia, y los otros son desde kinder, o sea, a la etapa de primaria, ¿no? Y entonces son esos 4 talleres Mm. que tengo ahí en mi página. Y ahí está, en la página está todo el material, el libro, el cuento, los talleres, la información de todo el material que saco un poco para poder ayudar, ¿no? A contribuir a que este mundo sea un mundo mejor. Ay, qué bonito y qué generoso de tu parte. Katy, hemos hablado de los libros que tú has escrito y siempre les pregunto a mis invitados qué están leyendo. Si viera tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría hoy? Pues mira, en mi mesita de noche está siempre Ujú. un libro de este monje, vietnamita, Thich ¿no? Nhat, Thich Nhat Thich Hanh, Nhat Hanh. que le Ajá. decían Tan, exactamente, que hay dos. Uno se llama, ese creo que no está en español, se llama At Home with the Mm, World o At Home in the mm, World, no me acuerdo, pero es, o sea, mm. como en casa, en mi hogar en el mundo, que en lo Ajá. que se refiere mi hogar en el mundo es este espacio interior que tengo, a donde Mm, vaya, conflicto que sea o espacio que sea, lo llevo conmigo. Entonces, cada vez ujú, que yo tengo la oportunidad de ir hacia adentro de mí, voy a encontrar ese lugar de paz, voy a encontrar mi hogar que nadie, ni ningún espacio, ni ninguna tragedia me va a quitar, porque cuando lo recuerdo voy a poder regresar a él. Entonces, ese libro para mí es un poco como mi Biblia, ¿no? O sea, qué bonito. como decir, me inspira, lo abro, y particularmente cuando estoy, o sea, sintiendo así mucha frustración, decepción, miedo, etcétera, desesperanza, Ujú, abro son como cuentos muy cortitos o relatos, y hay uno particularmente es mi favorito, que es cuando ellos estaban en guerra y estaban construyendo el refugio, los ujú, bombardean, vuelven a destruirlo, y entonces cuenta cómo, o sea, su trabajo fue volver a compartirles al grupo de personas con las que él estaba, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a volver a construir. ¿Ok? ah, Y entonces, como regresar como te decía, o sea, ¿qué es lo que yo tengo y lo que le da sentido a mi vida y estos valores es, voy a aportar, voy a construir, voy a sanar? Los bombardeaban otra vez, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a volver a construir. O sea, lo ah, que está en mi cancha, lo que está en mis manos, o sea, yo no me voy a salir de ese lugar, ¿me explico? Entonces, ujú, se me hace muy lindo cuando lo leo, sí, me vuelve a dar paz. Entonces, ese es el que tengo ahí de cajón y voy cambiando, ¿no? Y bueno, mm. aquí en mi escritorio tengo este libro o sea, tengo, que acaba de salir de La Anxious generación Generation. ansiosa, que se me hace Exacto. fantástico, de Jonathan Haidt. Exactamente, Ajá, exactamente, que es de Dopamine Nation, que también está bueno, muy parecido y bueno, tengo aquí uno de Parenting de Daniel Siegel, It wow. Didn't Start With You de Mark Wallin, que es el de trauma, de cómo, Ah, ese siempre se lo recomiendo a mis pacientes que han vivido una situación como muy difícil, traumática, porque a veces también entienden que a veces el dolor, o sea, como que este dolor no empezó con ellos, ¿no? ujú, Lo hablaba hace poquito con un paciente que tuvo un intento de suicidio y descubrió que en su familia había habido antes algunos intentos, y entonces le dije, a veces el no empezó inconsciente repite contigo. patrones, entonces el que no empezó contigo me dijo, no sabes cómo me alivia, y eso es lo que me pasa, particularmente este libro siempre se los recomiendo, el de los 4 cuerdos también siempre se los recomiendo, y son como estos y un par de consulta, pero siempre abro, leo uno, lo continúo, dejo otro, Ujú, ¿no? Y el de cajón te digo que tengo ahí en mi buró es el de Thich Nhat mm, Hanh. qué bonito. Cuando mencionabas esa historia de volver a construir, me vino a la mente que eso es lo que ayudas a hacer a la gente como terapeuta también, ¿no? Volver a construir algo que se ha lastimado o destruido. Mm. Por Katy, supuesto pues, que sí. Ujú. para despedirnos, uno, te quiero preguntar, las personas que quieran saber más de tu trabajo, de tus libros, de los cursos que ofreces, ¿dónde te pueden localizar o cómo te pueden localizar?
Pues en todas las redes sociales estoy como Katy C. La Barca y Katy se escribe C-A-T-H-Y, Katy C. Ok. de la Barca. Ajá. En mi página que es katycdelabarca.com, ahí está conectadas todas las redes sociales, está el libro, está el cuento, están los talleres. Entonces está muy fácil también katycdelabarca.com y ahí encuentran todo el material. Y la red favorita que tengan, en cada una tengo material Ah, y inicié la primera, creo que 2 temporadas del podcast en YouTube y hay material como de diferentes temas, ¿no? Todo, muy todo buenas está ligado, entrevistas, me encantan. todo está ligado con la salud mental, todo está ligado, hay uno de adolescentes muy bueno, ¿no? Pero todo es material, un poco como pues lo que nos gusta hacer, Margarita, que es Ujú. compartir recursos con las personas. Y Exacto. bueno, la ventaja es que esos no tienen absolutamente ningún costo y Ujú. quien quiere, o sea, va a encontrar mucho material para poder ir sanando, para poder ir, pues viendo como recursos que te puedan ayudar a ir mejorando las relaciones, o entendiendo también esto que a veces vivimos emocionalmente, con los pensamientos o con las conductas, que pues definitivamente a todos nos pone a trabajar en nuestro interior, ¿no? Entonces, Sí. esas son las plataformas y en todas se van a encontrar material. Qué generoso de tu parte. Katy, ¿nos podrías compartir un tip, una idea, algo que las personas puedan poner en práctica, como hacer un experimento basado en lo que nos has compartido hoy, que les pueda ayudar a lo mejor a mejorar sus relaciones o simplemente a estar más felices? Claro, pues mira, yo lo primero que pensaría es algo que me ayude a parar cuando vienen estas respuestas, porque creo que, o sea, el material que hay para poder hacer lo positivo, como apreciar, como agradecer, como Ujú, sonreír, como poderte reír, o sea, estas cosas que ayudan tanto al bienestar emocional cuando estamos en estos espacios de dolor, no ujú. podemos tener acceso a ellos. Entonces me gusta como irme a ese lugar para que no tengamos ese obstáculo. Entonces, me gustaría dejar como tres que son como súper, súper sencillos. Para regresar al presente siempre es como, les digo, ponle atención al sonido más lejano. Entonces, a través de tu Mm. oído, que te conectes con el sonido más lejano, cuéntame, bueno, traes audífonos, te iba a decir que cuál Sí. escuchabas lejos, 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 pero les digo, donde estén, hagan ese ejercicio, el sonido más lejano que puedan percibir y en automático su atención va a regresar al presente y va de donde sea que estaban, los va a regresar a su vida, los va a regresar a la aquí y a la hora y entonces van a ver la diferencia de modo ansioso a modo pues, presente, ¿no? Entonces, la primera es el sonido, ¿no? La segunda tiene que ver con aprender a respirar y para eso es como poner las manos en su vientre y cuando inhalen que se infle su vientre, porque la gran mayoría que vienen conmigo en un principio les pregunto, ¿cómo respiras? Y todos ponen la mano en el pecho y lo que inflan es el pecho. Y les digo, no, 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 la que te va a dar paz es la respiración que infle tu panza. Ujú. Entonces, esa es la segunda, es esa, o sea, que inflen su panza, se desinflen y que elijan. Hay varias respiraciones, elijan la que más les parezca y cuando estén, o sea, digamos, como teniendo que cambiar su estado de ánimo, o sea, pónganle atención a la respiración, es gratis y tiene un efecto fabuloso en cada uno de nosotros. Y la tercera, ay, espérame, que se me fue, la tercera que te iba a decir, ya me acordé, es una muy importante, que es el movimiento, o sea, Mm. la tercera, cuando generalmente pensamos todos es hay que estar en estado zen y hay que respirar y que todo esté en calma. Hay veces, Margarita, que lo que necesitamos hacer es movernos, que cuando Sí. tengo tanto dolor, cuando tengo tanta ansiedad, cuando estoy sintiendo que no puedo con algo y entonces me lo guardo, lo que el cuerpo necesita es movimiento. Entonces, aprender a sacudirse en sus dos pies, moverse, hacer unos brincos, que a veces no necesitamos como mucho espacio, pero hacer que su cuerpo se sacuda y después pasar a la respiración y al sonido, pueden ser elementos muy pequeñitos que te pueden hacer una diferencia para después encontrarse todos los recursos que hay por todos lados de situaciones, como te decía, de curiosidad, apreciación, agradecimiento, sonreír, reír, etcétera. Pero si no puedes sacar a tu sistema nervioso de ese lugar donde a veces eres su prisionera, entonces no vas a poder acceder a los demás. Con esos es Mm. con los que los dejaría.
Hablaba de tu generosidad y nos diste no solo uno, sino 3 tips. Muchísimas gracias, Katy. Ha sido un gusto oírte, ponerme al día sobre tu trabajo, que admiro mucho, y te agradezco de verdad el tiempo que has dedicado a tener esta conversación. Muchísimas gracias, Katy. Y Gracias a también ti. gracias. Y quiero también agradecer a las personas que nos escuchan y pedirles un favor, que si les gustó el podcast, por favor nos sigan o nos pongan una calificación o le digan a alguien, porque seguramente tú sabes, Katy, que la manera en la que las personas generalmente empiezan a oír un podcast es porque alguien se los recomienda. Bueno, pues Sí. muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias, como dice Margarita, compártanlo, compártanlo.